Muy buenas tardes, estimados y estimadas. El día de hoy, 22 de abril, damos inicio al módulo 3, gestión presupuestal para gobiernos subnacionales. El día de hoy vamos a desarrollar la sesión número 8, gestión por resultados y programas presupuestales para el cierre de brechas. Contamos como ponente al estimado señor Pedro Chávez Valverde, el ingeniero economista Pedro Chávez Valverde, consultor en herramientas de gestión territorial del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MINIS. Tiene como formación ingeniero economista por la Universidad Nacional de Ingeniería, con grado de magíster en gestión pública otorgado por la Universidad de SAM, con énfasis en gestión de procesos, sistema de calidad y gestión de políticas sociales. Estudios de especialización en innovación y reforma del sector público por la Universidad de Maryland y evaluación de impacto de programas sociales por el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Cuenta con experiencia como consultor en evaluación económica de apps, planes de negocios, proyectos de inversiones públicas en el marco de Invierte.p y gestión por resultados. Sinólogo becario de la Embajada de la República Popular China y fundador del Centro de Investigación en Asuntos Asiáticos. Cuenta con conocimiento del idioma inglés, francés y chino mandarín. Docente e investigador universitario en temas de especialidad económica y gestión gubernamental. Antes de darle el pase a nuestro ponente, el ingeniero economista Pedro Chávez Valverde, quiero darle el pase al coordinador del programa de especialización, el señor Gianfranco Lira Arbe. Bienvenido, estimado Gianfranco. Gracias, Manuel. Pedro, discúlpame, voy a tomarme un par de minutos. Eh, Muy breve, hoy ya vamos a tener la última lección del módulo 3 y como ya se les ha informado y se ha puesto en un comunicado, a partir del día viernes vamos a tener la evaluación que va a abarcar del módulo 1 al módulo 3. El día jueves no vamos a tener la lección programada, va a ser esto, va a estar libre a fin de que ustedes puedan ir preparándose para la evaluación. La evaluación va a estar disponible desde el día viernes hasta el día domingo. Ya nosotros vamos a indicarles a través de nuestro canal de contacto desde cuándo va a poder desde cuándo estará habilitada la evaluación. Lo que sí les pedimos, y de acuerdo a la asesoría académica que tuvimos el día de ayer, es que se puedan poner a la brevedad al día en la plataforma. ¿Por qué les digo eso? Porque los recursos están en la plataforma, están concatenados, son de manera secuencial. Tienen que ir terminando de ver los recursos para que se abra el siguiente. Y no van a poder realizar su evaluación si es que no han visto los recursos anteriores, que son las grabaciones, las diapositivas, ¿no? Todo ello. Eh, Igual nuevamente. eh, Nosotros vamos a dejar a disposición los teléfonos de mesa de ayuda si es que tienen algún inconveniente. Es el 942-152-941, ¿no? ¿Hasta qué día se podrá rendir el examen? Muy brevemente, Samuel, vamos a definir desde el día viernes, se va a rendir desde el día viernes hasta el día domingo la evaluación, lo vamos a mantener abierta. La hora de apertura el día viernes lo vamos a definir en los próximos días. Estamos todavía cargando las preguntas y esto sí les pedimos que lo puedan revisar bien los contenidos, ¿no? El número de minutos el número de minutos que va a estar disponible en la plataforma por intento también se lo vamos a comunicar el viernes, ¿no? Con el horario de apertura de la misma, que probablemente sea en la tarde,
¿no? Aprovechando que ustedes puedan tener un mayor tiempo libre, ¿no? Para que puedan realizar la evaluación. Eh, ¿Se tendrá que cargar algún documento en Word? No, el sistema mismo va a cargar las preguntas, va a haber varios juegos de preguntas y ustedes van a tener que resolver el juego de preguntas, ¿no? ¿Es un solo examen? Sí, es un solo examen por los 3 módulos. Bien, ya no voy a quitarles más tiempo, los detalles se los vamos a hacer llegar a través del chat y le doy pase a Pedro, ya no le voy a consumir más sus minutos. Y les pido por favor que ya se vayan preparando para la evaluación, ¿no? Y respecto a las asistencias, ya también ya saben cuál es el canal a través de la mesa de ayuda, si es que no tienen su enlace, ¿no? Por el cual se les va a contabilizar. Bien, entonces sin más preámbulos, te doy pase, Manuel, para que presentes a Pedro y cualquier consulta o duda que tengan a través del teléfono de mesa ayuda. Mu- Gracias. Muchísimas gracias, estimado Gianfranco. Valiosa información la que has transmitido a nuestros participantes en el programa de especialización. Sin más preámbulo, le damos pase a nuestro ponente el día de hoy, estimado Pedro Chávez. Muy buenas noches, bienvenido, estimado Pedro. Bien, muchas gracias, estimado Manuel, estimado Franco. Por favor, antes que nada quisiera saber si se me escucha correctamente, Sí, se si escucha, la Pedro. imagen y el sonido están Sí, están bien, bien. están bien. De acuerdo. Entonces, como el tiempo apremia, voy a ya permitirme hacer la presentación. Entonces, estimados, en primer lugar, por supuesto, saludarlos a todos. Muy buenas tardes. Entiendo, están presentes gerentes de gerentes de desarrollo social, funcionarios y servidores públicos a nivel territorial en el ámbito nacional que están relacionados de alguna manera con las gerencias de desarrollo social y por supuesto también autoridades políticas, alcaldes, regidores que han sido invitados por el MIDIS para llevar este programa de especialización en desarrollo e inclusión social. Es un privilegio, por supuesto, estar aquí con ustedes para tratar un tema de vital importancia en la gestión pública. ¿Cuál es esta gestión por resultados y programas presupuestales como herramientas para el cierre de brechas? Como bien sabemos, nuestro país se enfrenta a retos profundos en términos de desarrollo social. Entonces, la población más vulnerable, especialmente en las zonas rurales, sigue atrapada en la exclusión social, lamentablemente. Hay carencia de acceso a servicios y, por supuesto, aún viven en condiciones de calidad de vida que está muy por debajo de lo que nosotros consideramos de merecer un poblador, un ciudadano peruano. Entonces, en este escenario, la gestión pública eficiente se va a convertir en una herramienta crucial, determinante para poder elevar los estándares de vida, la calidad de vida de nuestros conciudadanos en las zonas, sobre todo más alejadas y más vulnerables del país. Entonces, tenemos que entender que solo a través de un manejo adecuado de los recursos del Estado es que podemos garantizar realmente llegue los servicios a quienes más lo necesitan, transformando vidas y cerrando las brechas que nos separan como nación. Entonces, ¿cómo logramos avanzar hacia un desarrollo más equitativo? Es al final la pregunta. La respuesta está, por supuesto, en aplicar principios que sean sólidos de gestión por resultados, los cuales no solamente nos van a permitir monitorear y evaluar el impacto de nuestros proyectos, sino que también nos van a asegurar de que las políticas públicas sean, digamos, efectivas y lleguen, por supuesto, en los términos a los que más lo necesitan, ¿correcto? Que sea efectiva en términos de que lleguen a los que más necesitan. De otro lado, los programas presupuestales nos van a ayudar a orientar y administrar los recursos de manera más eficiente, con el objetivo de cerrar las brechas de desigualdad que aún existen entre la población, por supuesto, urbana y rural. ¿Qué significa esto? Esto significa priorizar esfuerzos, priorizar proyectos, priorizar inversiones, priorizar acciones que mejoren el acceso tanto a la educación, a la salud, a vivienda y a servicios
básicos para la ciudadanía, asegurando que estos recursos lleguen de manera efectiva, con focalización adecuada a las zonas más necesitadas. ¿De acuerdo? Entonces, de todo esto es lo que vamos a hablar hoy día precisamente dentro del programa de especialización. En tanto, vamos a hablar de gestión para resultados y programas presupuestales. Dicha esta introducción, ahora les voy a presentar este nuevo enfoque de la gestión pública, ¿correcto? Vamos a hablar acerca de los principios de la gestión para obtener resultados, ¿de acuerdo? Este nuevo enfoque está centrado en los principios de que la gestión para obtener resultados se convierte en una herramienta clave en la modernización de la gestión pública en nuestro país. ¿Por qué? Porque busca cambiar el paradigma de cómo gestionamos los recursos públicos, orientándolos a lograr resultados concretos, ¿correcto? Y no solamente concentrarnos en la ejecución de actividades sin rumbo. Entonces, aquí les presento un gráfico que visualiza panorámicamente este concepto. En primer lugar, orientarse hacia resultados en la gestión pública significa centrar el diálogo en los resultados, ¿correcto? Es esencial que, como funcionarios, el diálogo en todos los actores de gobierno se enfoque en los resultados que queremos alcanzar. No basta, entonces, hablar de procesos o hablar simplemente de proyectos. Debemos hablar de impactos reales en la vida de las personas. Como ejemplo, pensemos en el programa Juntos, que se centra en los resultados de reducción de la pobreza extrema y cómo las políticas de inclusión social deben, se deben medir por su capacidad de transformar la vida de los más vulnerables. En segundo término, tenemos que alinear la planificación, programación, presupuestación, monitoreo y evaluación con resultados. Y este principio va a reflejar la necesidad de que todos los aspectos de la gestión pública estén alineados con los objetivos de desarrollo. En tercer lugar, el concepto abarca el promover y mantener procesos sencillos de medición e información. Entonces no se trata solo de ejecutar, sino también de medir, sustancialmente de medir, hacer una correcta medición de los resultados. Debemos promover entonces procesos que sean sencillos, que sean eficaces para la medición de resultados. En cuarto término, gestionar para y no por resultados también es importante, ¿de acuerdo? En lugar de simplemente gestionar actividades o gestionar proyectos, debemos gestionar para obtener resultados tangibles. ¿Y esto qué implica? Esto implica un cambio, por supuesto, de mentalidad en principio, fundamentalmente de mentalidad. Las metas que se trazan en la gestión pública no deben ser solo actividades que se completan, sino resultados concretos, tangibles, que cambien la vida de las personas. Por ejemplo, en el caso de proyectos de infraestructura rural, ¿sí? Tenemos que gestionar resultados y esto significará no solo completar la construcción de la carretera misma, sino también asegurar que esas carreteras generen acceso real a temas de mercados, que mejoren el transporte, que faciliten el desarrollo económico en las comunidades rurales anexas, etcétera. ¿De acuerdo? Toda una cadena con una cadena funcional de resultados alrededor de estos proyectos de infraestructura rural. En quinto lugar, finalmente, el concepto abarca el usar la información sobre resultados para aprender, para apoyar en la toma de decisiones y para rendir cuentas. ¿Por qué? Porque la gestión pública debe basarse fundamentalmente en la información que nos brindan los resultados de las políticas públicas. Esta información va a ser crucial no solo para rendir cuentas, sino también para aprender de lo que funciona y de lo que no funciona. ¿Ok? Y en función a este aprendizaje, ajustar las acciones de manera permanente. En el sector, por ejemplo, en el sector educación, tener acceso a los resultados de las pruebas de aprendizaje nos va a permitir, ¿sí? Tener información acerca de la realidad en crudo, ¿correcto? No queremos máscaras, no queremos eh, disfraces,
¿sí? En cuanto a las cifras de la comprensión lectora y comprensión matemática de nuestros estudiantes. Estamos la información real. Entonces, esto nos va a permitir tener acceso a esa información real, nos va a permitir implementar reformas en tiempo real para mejorar los estándares educativos en las zonas rurales. ¿De acuerdo? Entonces, este enfoque nos permite mejorar la eficiencia, la transparencia, la rendición de cuentas en todos los niveles de gobierno y finalmente, en términos de desarrollo social, sí va a ser crucial que los planes y todos los recursos que gestionamos estén orientados a cerrar las brechas de desigualdad. Y para ello es que nosotros tenemos que orientar el manejo de resultados como si fuera una brújula, ¿de acuerdo? Nuestra brújula, nuestro norte. Ahora bien, todo esto tiene sentido cuando nosotros eh, comprendemos que está vinculado a la cadena de valor del servicio al ciudadano. ¿Sí? La cadena de valor es un modelo crucial para entender cómo se gestionan los recursos en los programas presupuestales dentro del marco de la gestión por y para resultados, ¿correcto? Porque esta cadena nos va a ayudar a visualizar de manera clara cómo los insumos que destinamos se convierten al final en productos, al final en resultados y al final tienen impactos que buscan cerrar la brecha de desarrollo social. Entonces, los insumos son los recursos que utilizamos, ustedes saben, para ejecutar cualquier programa. Entonces, incluyen qué cosa: dinero, personal capacitado, materiales necesarios para llevar a cabo los proyectos, ¿correcto? En el contexto de los programas presupuestales, para cerrar brechas, los insumos son esencialmente las asignaciones presupuestarias que el gobierno va a poner a disposición para ejecutar políticas públicas. ¿Ok? Por ejemplo, si hablamos de un programa de vivienda rural, los insumos serían el financiamiento, por un lado, los materiales de construcción, la mano de obra local. El siguiente paso son los procesos, ¿bien? Y los procesos van a reflejar las acciones realizadas para movilizar esos insumos, esos recursos, ¿correcto? Y esto va a incluir procesos como la planificación, la ejecución de actividades, la coordinación interinstitucional, ¿sí? En un programa como, por ejemplo, Techo Propio o Mi Vivienda, los procesos van a estar relacionados con, digamos, la organización de proyectos de construcción, la gestión de los permisos que sean necesarios y la supervisión de la calidad en la ejecución de las obras, ¿correcto? Y una vez que los procesos se han llevado a cabo, tenemos los insumos que son desarrollados a través de procesos, se generan los productos, que son los productos, los resultados inmediatos de las intervenciones. ¿De acuerdo? ¿Qué son los productos? Los resultados inmediatos de las intervenciones. Entonces, son ya los bienes o servicios tangibles que se entregan a la población. Entonces, siguiendo con el ejemplo que les estoy dando de vivienda, los productos serían las viviendas construidas, ¿correcto? O los lotes que han sido habilitados para las familias beneficiarias. Estos productos entonces se convierten en la primera manifestación visible de que los recursos se están utilizando correctamente, ¿correcto? Pero ¿qué pasa después de que entregamos estos productos? Es aquí donde entran los resultados. ¿Qué son los resultados? Son los cambios a corto y mediano plazo. Corto y mediano plazo. Aquí es necesario poner énfasis en el alcance que logramos como efecto directo de estos productos, de la entrega de estos productos, ¿correcto? Siguiendo con el ejemplo de las viviendas, los resultados serían mayores tasas de acceso a una vivienda digna, a una mejor calidad de vida para las familias beneficiarias y, por supuesto, a la reducción de su vulnerabilidad social. ¿De acuerdo? Entonces, estos resultados son los que realmente marcan la diferencia en la vida de las personas a corto plazo. Finalmente, tenemos ¿qué son los impactos en esta cadena? Son los beneficios ya sostenibles a largo plazo que generan estas intervenciones. ¿De acuerdo? Los impactos entonces van a ser los cambios más profundos y duraderos y son la verdadera razón por la cual implementamos y hacemos programas públicos. ¿Ok? Siguiendo con el ejemplo de la vivienda. Entonces, habíamos visto que los resultados son
la mejora en la calidad de vida, la vivienda, el acceso a vivienda digna, pero el impacto sería, podríamos decir, que es el aumento en la seguridad habitacional, el mejor acceso a servicios básicos y, por supuesto, podríamos decir también que significa el impacto, el fortalecimiento de la cohesión social en la comunidad. ¿Eh? Estamos hablando de fines trascendentales, ¿correcto?, de la cadena de valor. Entonces, al entender esta cadena de valor, va a quedar claro, estimados participantes, cómo cada parte de este proceso, desde la asignación de recursos hasta la medición de impactos, juega un papel crucial para cerrar las brechas de desigualdad en nuestro país, ¿correcto? Y en la gestión por resultados y para resultados, cada paso debe estar orientado a generar estos cambios reales y medibles que mejoren la calidad de vida de la población. Ahora bien, el enfoque de gestión pública del cual estamos hablando en esta sesión, la gestión pública para y por resultados, nos permite ver de manera clara y gráfica cómo los recursos se movilizan para generar productos, resultados e impactos. ¿Ok? Y este proceso comienza con la información, que es esencial en todo el ciclo de la gestión pública, y sigue con la toma de decisiones basada en esta información. Aquí vamos a desglosar los componentes clave de este modelo. Por un lado tenemos la información, que es la base de una gestión pública eficiente, es contar con información contable y actualizada, y también tenemos que decir que si no tenemos una adecuada recuperación y uso de esta información, las decisiones que vamos a tomar en cualquier nivel de gobierno no van a estar fundamentadas en datos reales, ¿correcto? Entonces, la información debe ser utilizada para principalmente monitorear y evaluar las intervenciones y así mejorar la asignación de recursos y priorizar mejor las actividades y los proyectos, ¿correcto? También tenemos recursos, ¿sí?, dentro de este enfoque y una vez que nosotros tenemos la información necesaria, vamos a tener que tomar decisiones sobre cómo asignar los recursos de manera adecuada. Entonces, aquí los recursos no solamente se refieren a términos de dinero, sino también tenemos que entender más amplio el concepto, ¿correcto? Entonces, también nos referimos a capital humano y a la infraestructura que tenemos disponible. En este sentido, va a ser fundamental tener en cuenta los tres tipos de recursos clave. En primer lugar, infraestructura, recursos humanos y servicios, ¿de acuerdo? Ahora bien, este enfoque también implica la inversión en infraestructura y tiene que ver con los recursos disponibles que se destinen a fondos de infraestructura. La infraestructura es clave para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Y cuando hablamos de capital humano, nos referimos a la inversión que tiene que ver con el fortalecimiento de este capital humano. ¿Ok? Es decir, la capacitación, la formación de los servidores públicos. Bien, entonces, todo esto se traduce en resultados e impactos de largo plazo. Los impactos van a ser los cambios, repito, sostenibles en la sociedad, como la reducción de la pobreza, el mejoramiento en el acceso a educación, la mejora de salud pública, etcétera. Y, por lo tanto, podemos decir que este modelo nos recuerda que la gestión pública no debe ser vista. Hay que recordar en todo momento que no debe ser vista solo como la ejecución de actividades, sino como un proceso, ¿sí?, que debe generar resultados medibles y que sobre todo contribuya a la mejora continua y sostenible del bienestar de la población. ¿Ok? Ahora bien, cuando hablamos de gestión pública por resultados, uno de los aspectos clave es cómo se vinculan la planificación estratégica, la planificación operativa y la formulación presupuestaria. ¿De acuerdo? Estos tres componentes no van a ser dentro de este enfoque de gestión por resultados procesos aislados, sino que deben estar alineados para lograr los resultados e impactos que buscamos en las políticas públicas. Además, cuando hablamos de gestión por resultados, uno de los aspectos fundamentales es cómo se estructura la planificación estratégica y cómo se conecta con la planificación operativa y la formulación presupuestaria para alcanzar objetivos y cerrar brechas de desarrollo. ¿Correcto? Entonces, la planificación estratégica
Ustedes saben, es el proceso mediante el cual identificamos los problemas y definimos objetivos a largo plazo. Entonces, aquí se busca entender las necesidades más urgentes de la población y establecer los resultados que se quieren lograr. Por ejemplo, si detectamos que una gran parte de la población rural no tiene acceso adecuado a la salud, uno de los resultados estratégicos tendría que ser la mejora del acceso a servicios de salud en esas zonas, ¿correcto? Una vez que identificamos los problemas y definimos los resultados, entonces tenemos que plantear operaciones, ¿sí? Operaciones, ya sea tentativas, ¿correcto? Y este es el primer paso, en realidad, para diseñar las acciones que se tomarán para lograr los objetivos, ¿correcto? Entonces vamos a empezar a bosquejar las estrategias que tienen que guiar las intervenciones, aunque aún no se tenga, digamos, una visión completa, enfocada, completa y cristalizada de las acciones concretas que vamos a desarrollar. Entonces, de la planificación estratégica vamos a pasar a la planificación operativa. Entonces, aquí ya tenemos claro lo que queremos lograr y cómo lo vamos a hacer. Y es el momento, por lo tanto, de detallar los productos que se van a entregar. ¿De acuerdo? Eh, si estamos hablando de temas de salud, por ejemplo, los productos podrían ser centros de salud construidos o dotación de capacitación a médicos especializados, ¿correcto? Y entonces aquí se definen las acciones concretas que se necesitan para alcanzar estos productos en la línea de la gestión por resultados, ¿correcto? Ahora, ¿cómo se realiza la asignación de recursos bajo el enfoque de la gestión por resultados o el presupuesto por resultados? Eh, Esto se hace a través de un modelo visual que clasifica los proyectos o programas en función de dos criterios que son clave, ¿correcto? En principio son la prioridad y el desempeño. Y esta clasificación nos va a ayudar a tomar decisiones sobre cómo distribuir los recursos limitados de manera más eficaz. Aquí ustedes pueden ver un gráfico que está organizado en una matriz que divide los proyectos en cuatro cuadrantes, según lo que hemos especificado. Prioridad y desempeño. ¿Correcto? Podemos ver una zona de alta prioridad y bajo desempeño. Esto quiere decir que son proyectos que caen en una alta prioridad para el gobierno o la sociedad, pero no están logrando los resultados esperados. ¿Correcto? Tenemos la zona de alta prioridad y alto desempeño. Este es el cuadrante que más deseamos. ¿Por qué? Porque los proyectos aquí son de alta prioridad y ya están logrando buenos resultados. También tenemos una zona de baja prioridad con bajo desempeño. En este cuadrante encontramos proyectos que tienen poca prioridad y además no están logrando buenos resultados. Finalmente tenemos la zona de baja prioridad, pero con un alto desempeño. Y aquí tenemos programas que están logrando buenos resultados, pero no resultan, paradójicamente, una prioridad alta en la agenda pública, ¿correcto? Aunque estos programas estén funcionando bien, es posible que no estén alineados con las áreas estratégicas más urgentes del gobierno en ese momento. Sin embargo, se podría mantener con recursos moderados para asegurar que sigan obteniendo buenos resultados sin distraer demasiado los recursos de áreas más prioritarias, ¿correcto? Entonces, este modelo ayuda a priorizar dónde se deben destinar los recursos, de modo que los programas más relevantes y lo que tiene más impacto puedan tener en la población el apoyo necesario. Y además permite identificar áreas de mejora, especialmente cuando el desempeño puede no ser el esperado, lo cual va a facilitar una gestión más eficiente de los recursos públicos. Ahora, ¿cómo es que este enfoque orientado por resultados se va a integrar en el proceso presupuestario? ¿Correcto? Ya estamos llegando desde la gestión por resultados al tema presupuestal. Una herramienta fundamental para la gestión pública eficiente es este enfoque, porque pone el resultado como el centro de la asignación de recursos. Entonces, es el foco, todo gira alrededor del resultado. Y ejecutamos políticas públicas asegurando que cada
sol que estamos invirtiendo está orientado a lograr un impacto tangible en la población. ¿Ok? Entonces, hay temas de programación, ¿sí? Que es el primer paso del proceso de gestión presupuestario. Y es aquí donde se deben identificar las necesidades y priorizar las intervenciones que respondan a los problemas más urgentes de la población. Luego tenemos la formulación, ¿correcto? En este proceso presupuestario, yo creo que ya han visto temas concernientes a esto también anteriormente. Eh, entonces, luego viene la formulación. En esta fase se presupuestan los productos y actividades necesarios para llevar a cabo las intervenciones, ¿correcto? Y este es un paso crucial, ya que se asignan, ¿sí? Concretamente los recursos, ya sean humanos, financieros y materiales, que van a ser utilizados para implementar las acciones previstas en la programación. Como parte del proceso también tenemos la aprobación, el hito de aprobación. ¿Ok? En esta etapa los planes y presupuestos van a ser aprobados por las autoridades competentes, ¿de acuerdo? Y esta aprobación no va a ser simplemente un proceso técnico, sino que también es probable que sea una discusión en el ámbito político sobre qué intervenciones van a tener mayor impacto y qué prioridades, por lo tanto, deben ser atendidas primero. Luego viene la ejecución, ¿correcto? La ejecución es la fase donde los productos y servicios previamente presupuestados se ponen en marcha. Y aquí se lleva a cabo el trabajo de campo, la implementación de actividades, la gestión de los recursos asignados. O sea, la eficiencia técnica es clave en esta etapa. ¿Por qué? Porque se debe asegurar que los recursos sean utilizados de manera óptima y que las acciones se realicen dentro de los plazos y presupuestos ya establecidos, ¿correcto? Finalmente, viene la evaluación o lo que podemos llamar la rendición de cuentas para el aprendizaje. ¿Ok? Aquí vamos a medir el impacto de las intervenciones. Por lo tanto, vamos a determinar si los resultados alcanzados se alinean o no con los objetivos que hemos propuesto ya en la planificación. ¿Correcto? En el punto de partida que fue la planificación. Además de medir la efectividad, esta etapa también se va a enfocar en la rendición de cuentas. ¿Correcto? Asegurando que los recursos públicos se hayan utilizado, por supuesto, de manera eficiente y transparente. ¿Correcto? También va a ser, por supuesto, un espacio para el aprendizaje, ya que los resultados de la evaluación permiten ajustar, afinar y mejorar futuras intervenciones, lo cual eh, incrementará la capacidad de respuesta del gobierno ante nuevos desafíos. ¿Cuáles son los instrumentos clave del presupuesto por resultados? ¿Correcto? Hemos hablado de la gestión por resultados y cómo tiene esto énfasis en el presupuesto. Entonces, llegamos al presupuesto por resultados. Los instrumentos clave del presupuesto por resultados son los programas presupuestales, sin duda, que son la base del enfoque por resultados, porque son intervenciones definidas con objetivos claros y medibles. Eh, Otro instrumento clave es el seguimiento. ¿Por qué? Porque es el proceso de monitoreo continuo de la ejecución de los programas, porque va a permitir verificar que las actividades se estén llevando a cabo conforme a lo planeado y que los recursos, por supuesto, se estén utilizando de manera eficiente. Bien, seguimiento va a ser crucial también para ajustar las intervenciones cuando sea necesario y asegurarnos de que las actividades no se desvíen de los objetivos establecidos. Podemos decir también que sin un adecuado seguimiento, entonces los recursos podrían, como ustedes podrán imaginar, malgastarse o destinarse a actividades que no generen el impacto que se busca. Otro instrumento clave, el presupuesto por resultados, es la evaluación. La evaluación va a permitir medir el impacto de los programas. Es decir, si se están alcanzando los resultados, si se están alcanzando los objetivos establecidos en la programación. También tenemos los incentivos a la gestión. Otro instrumento clave son los incentivos a la gestión. Estos incentivos pueden ser tanto financieros como no financieros.
y es una especie de motivación para que los responsables de ejecutar los programas cumplan con los resultados esperados. Por último, otro instrumento, no menos importante, es la progresividad de la reforma, ¿correcto? Todos estos instrumentos se encuentran bajo el marco de la progresividad de la reforma, lo que significa que la implementación de este enfoque debe ser gradual y ajustarse a la realidad de cada país. ¿Ok? No hay que estar de espaldas a la realidad. Las reformas no deben ser impuestas de manera abrupta, sino adaptadas, ¿sí? Adecuadas, conforme se vayan alcanzando resultados medibles y se vayan fortaleciendo las capacidades de los gobiernos y de las instituciones. Correcto. Entonces, eh, ¿cómo se utiliza el programa presupuestal como una unidad clave para la priorización, para la medición del desempeño en la gestión pública? Aquí les presento, estimados participantes, un ciclo estructurado que va desde el diagnóstico del problema hasta la evaluación y el aprendizaje. Y muestra cómo se deben utilizar las evidencias antes y después de la ejecución. ¿Para qué? Para asegurar que los programas realmente alcancen los resultados esperados. Entonces, en este ciclo tenemos el diagnóstico, ¿correcto? Que es la identificación del problema y análisis de sus causas. En esta etapa inicial se va a realizar un diagnóstico profundo para identificar el problema macro que nosotros identificamos que necesita intervención. Y luego vamos a desglosar los problemas específicos dentro de este contexto general. Y para abordar estos problemas va a ser esencial contar con evidencias. Aquí lo importante es encontrar evidencias antes de la intervención sobre qué, sobre las causas directas o las causas indirectas del problema. ¿Y por qué necesitamos estas evidencias? Porque nos van a permitir comprender la situación y ayudan a definir soluciones efectivas. ¿De acuerdo? Al mismo tiempo, en esta parte del diagnóstico se tiene que analizar la causalidad y cómo las acciones propuestas pueden abordar esas causas. Luego, en el ciclo corresponde la etapa del diseño. ¿Correcto? Ya hemos hecho el diagnóstico, viene el diseño. Y el diseño tiene que ver con una cadena de resultados del programa presupuestal, ¿sí? Una vez que hemos definido el diagnóstico, se pasa al diseño. ¿Y esto qué va a hacer? ¿Qué va a implicar? Pues establecer una cadena de resultados que conecte, ¿ok? Los productos, es decir, lo que se va a entregar con los resultados específicos, con los efectos inmediatos. Y también conectar con los resultados finales. Hemos hablado acerca del impacto de largo plazo, ¿cierto? Entonces, la evidencia que podemos, al cual podemos tener alcance de manera ex ante de costo-efectividad, se va a utilizar para asegurar que las intervenciones propuestas van a ser o sean las más eficientes y rentables para resolver el problema que hemos identificado. Asimismo, luego de esta etapa de diseño viene la información de gestión. ¿Ok? Esta parte se refiere a la información necesaria que debemos tener en cuenta para ejecutar, seguir y evaluar el programa. Se deben definir, por lo tanto, indicadores de desempeño y metas específicas para cada producto, para cada actividad, para cada resultado esperado. ¿De acuerdo? Estos indicadores van a ser clave, ¿sí? Van a ser fundamentales para medir el progreso de la intervención. Sin indicadores, sin medición, no podemos tener en cuenta cómo vamos avanzando en cuanto a progreso en la intervención y realizar los ajustes que puedan ser necesarios. Entonces, ya que tenemos indicadores, ya que tenemos medición, podemos evaluar. Y evaluar el desempeño y la eficacia tiene que ver con analizar los resultados post-intervención, ¿correcto? Entonces se van a utilizar aquí evidencias generadas, evidencias ex post, para medir la eficacia, para medir la eficiencia y sobre todo la calidad de los resultados. Bien, los indicadores tienen que hablar
y darnos herramientas y pautas para el aprendizaje. En consecuencia, este aprendizaje nos va a permitir ajustes y la posibilidad de mejora continua, ¿correcto? Porque la información que obtenemos de los indicadores de desempeño va a servir no solo para ajustar el programa, sino también para optimizar la asignación de los recursos, que son escasos siempre, en proyectos futuros, ¿correcto? Y entonces, aquí es fundamentalmente donde se va a garantizar que los resultados de la evaluación se traduzcan efectivamente en lecciones aprendidas y que ayuden a mejorar los próximos ciclos de la gestión priorizada por resultados. Entonces, ya dando integralmente este preámbulo acerca de la gestión por resultados, vamos a definir de manera clara y concisa lo que es el presupuesto por resultado, ¿correcto? También conocido como PPR, ¿de acuerdo? PPR es presupuesto por resultados. El presupuesto por resultados debemos entenderlo, estimados participantes, como una estrategia de gestión pública, ¿correcto? Es esencialmente una estrategia de gestión pública, ¿ok? Que va a tener como característica principal que se va a alejar del modelo tradicional de presupuesto incremental o presupuesto inercial. Es decir, año tras año tenemos que tener un presupuesto. ¿Y cómo establecemos el presupuesto? Bueno, anteriormente decíamos que si teníamos un presupuesto de 100, bueno, lo subiremos a 105 o lo subiremos a 110. Presupuesto incremental. O presupuesto inercial. Bueno, ¿cuánto tuvimos el año pasado para esta actividad, para este programa o para este proyecto? Bueno, 100. Entonces, digamos que lo dejamos en 100. Entonces, estos criterios, ¿sí?, inerciales e incrementales se han dejado ya de lado. Ahora tenemos un criterio de énfasis en la optimización de los recursos para alcanzar resultados. ¿De acuerdo? Entonces, el PPR se va a enfocar en lograr objetivos que estén bien definidos, ¿sí?, priorizando sobre todo las acciones que generen más resultados, que sean medibles en favor de la población. ¿Correcto? Entonces, aquí se unen objetivos y resultados. La estrategia de el presupuesto por resultados se centra en bienes y servicios que beneficien directamente y tangiblemente a la población, ¿correcto? A partir del año 2012, ¿sí? Haciendo un recuento histórico, en el marco de la reforma, ¿sí?, de lo que se llamó la reforma del presupuesto institucional modificado, el presupuesto público se distribuye en tres grandes categorías, ¿correcto? Tenemos por un lado los programas presupuestales, no confundir programa presupuestal con presupuesto por resultado, están relacionados pero no son lo mismo. Estos programas van a estar formulados bajo el enfoque del presupuesto por resultado. Consideren esto, van a estar formulados bajo el enfoque del presupuesto por resultado, lo cual va a significar que están orientados a la obtención de resultados claros, concretos. En segundo lugar, tenemos la categoría de acciones centrales. ¿Y qué son las acciones centrales? Son aquellas que no están directamente vinculadas a los productos, pero que son esenciales para el funcionamiento de las políticas públicas. Y también tenemos la categoría de asignaciones no vinculadas a productos, ¿correcto? Estas asignaciones no vinculadas a productos van a ser partidas del presupuesto que no resultan directamente en productos, pero que son necesarias para cubrir otros costos operativos o alguna contingencia, ¿correcto? Podemos decir que de estas tres categorías, la participación del presupuesto por resultados a nivel macro en el PIN ha ido en aumento. Desde el año 2008 ha crecido del 4 aproximadamente el 47% el año pasado, 2024. ¿Esto qué refleja? Refleja una mayor integración del enfoque por resultados en temas de planificación y en temas de asignación de presupuesto, ¿correcto? Este es un aumento realmente significativo.
¿sí? Que demuestra pues que el presupuesto por resultados, la lógica de la gestión por resultados eh, traducida o llevada al ámbito presupuestal ha ganado relevancia en la asignación de recursos. Y esto, por supuesto, está orientado o le coloca el énfasis correspondiente a garantizar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo y la optimización del gasto público. ¿Correcto? ¿Qué nos permite el presupuesto por resultados entonces? ¿Ok? ¿Cuáles son los principales beneficios y capacidades que ofrece el presupuesto por resultados en la gestión pública? Aquí en la diapositiva detallo algunos aspectos claves, ¿sí? De este enfoque. Por ejemplo, define resultados vinculados a cambios. El presupuesto por resultados va a permitir definir resultados claros que estén directamente vinculados a cambios específicos que solucionen problemas que afectan a la población. Asimismo, el presupuesto por resultados va a permitir presupuestar productos específicos como bienes, como servicios, que son necesarios para alcanzar los resultados que han sido definidos, ¿correcto? Entonces, este enfoque asegura, ¿qué cosa? Que el presupuesto está alineado con los productos concretos que van a impactar directamente a la población. En el ámbito, por ejemplo, de la educación, se pueden presupuestar libros, se pueden presupuestar materiales educativos para mejorar la calidad de aprendizaje. Además, el PPR facilita, decimos, determinar responsabilidades claras para los actores involucrados en la implementación del programa. Esto incluye la asignación de tareas, el establecimiento de compromisos en el cumplimiento de los resultados, lo cual va a garantizar que todos los instrumentos del presupuesto por resultados sean ejecutados de forma adecuada. ¿Ok? Además, podemos decir fehacientemente que el presupuesto por resultados establece la necesidad de generar información precisa y actualizada sobre los productos, sobre los resultados y sobre la gestión misma de los programas. Un componente fundamental del PPR entonces es la evaluación continua, permanente, para determinar si los resultados eh, están beneficiando o no a la población tal como se esperaba en la planificación. ¿Sí? Eh, Porque esta información que se genera a través del seguimiento y la evaluación debe ser utilizada, ya lo hemos dicho, para decidir cómo gastar los objetivos futuros, ¿correcto? Y entonces asegurar que estos fondos se asignen de la manera correcta, apropiada, con principios de austeridad y optimización, ¿sí? En las áreas que realmente están generando resultados tangibles y contribuyen al desarrollo sostenible. Finalmente, podemos decir también que el PPR permite establecer incentivos para las entidades públicas que se destacan en cumplimiento de resultados, ¿correcto? Eh, Estos incentivos generan motivación y la generación pues produce una dinámica virtuosa, ¿sí? En la gestión, porque los incentivos permiten que los funcionarios, los servidores públicos tengan eh, razones más, ¿sí? Por un principio de orgullo, ¿sí? De necesidad de visualización en muchos casos o necesidad de valoración de su trabajo, ¿correcto? Y esto genera pues que se produzca una dinámica brillante de mejora en el accionar de los servidores públicos. Dicho todo esto, ya podemos dar cuenta de cuál es la importancia, ¿no es cierto?, de manejarnos a través de una lógica de presupuesto por resultados. El presupuesto por resultados se enfoca principalmente en el bienestar de la población. De allí su importancia. ¿Y cómo lo hace? Primero, permite que el Estado haga un uso más eficiente y eficaz de los recursos públicos, ¿correcto? ¿Esto qué quiere decir? Que en lugar de asignar el presupuesto de manera incremental, como se hacía antes, o de manera inercial, se van a priorizar recursos para productos que impacten directamente en la resolución de problemas reales, concretos de la población, ¿correcto? El otro gran beneficio del presupuesto por resultados es que va a facilitar la toma de decisiones con mejor información. ¿Correcto? Esto se deduce
y cae por su propio peso. ¿Sí? Si sabemos que los recursos están siendo mejor orientados o tienen un mayor impacto en algunas áreas ya identificadas, entonces esto facilita la toma de decisiones de los funcionarios, ¿correcto? Entonces los responsables de tomar estas decisiones las toman de manera más informada, ¿ok? Entonces esto va en pro de la mejor asignación de los recursos, ¿correcto? Ajustando los programas según sea necesario. Si vemos algún proyecto que no está dando los resultados que esperamos, entonces podemos redirigir los fondos, ¿correcto? O cambiar la estrategia de manera rápida porque tenemos la información. Entonces, lo importante, de manera de resumen, ¿sí? Aquí es que no solo se trata de gastar el dinero. Para el presupuesto de resultados, se trata de invertir en lo que realmente transforma vidas, ¿correcto? Se trata aquí de invertir, usar los recursos en lo que realmente transforma vidas. Esa es la traducción, creo yo, fundamental de la significancia del presupuesto por resultados. Bien, entonces, ¿cuáles son los beneficios clave del presupuesto por resultados? En principio, que vincula los resultados con la mejora de la calidad de la población, da una mayor flexibilidad en el uso de los recursos, va a permitir definir los cursos de acción y estrategias para promover la mejor provisión de productos y va a permitir retroalimentar los procesos anuales y multianuales de asignación de presupuesto. ¿Correcto? El presupuesto por resultados va a facilitar en ese sentido el poder retroalimentar y ajustar los procesos anuales de asignación presupuestaria y también los multianuales, basándose en qué? Basándose en los resultados obtenidos durante la ejecución misma de los programas. ¿Ok? Y esto permite que los ajustes sean hechos de manera eficiente para mejorar la asignación de recursos. ¿Correcto? Asimismo, el presupuesto por resultado va a vincular un mayor financiamiento al cumplimiento de metas. Y cuando hablamos de financiamiento, aquí nos referimos de los incentivos, ¿correcto? Incentivos para los gestores públicos, ¿correcto? Esto va a fomentar una gestión más eficiente y orientada a objetivos. ¿Por qué? Porque las entidades públicas van a estar motivadas para alcanzar los resultados para obtener más financiamiento. Quizás muchos de aquí, de los presentes, sepan, por ejemplo, la existencia del sello municipal o el sello regional, que es precisamente una de las estrategias estrella del MIDIS y que ha tenido muy excelente resultado, que precisamente se maneja bajo esa lógica de cómo incentivamos a través de la valoración del éxito a los funcionarios que cumplen metas, que orientan su lógica, su accionar hacia resultados. ¿Correcto? Y entonces, en la experiencia, por ejemplo, del sello municipal, nosotros podemos ratificar que sea validado, ¿sí? El hecho de que eh, financiar el cumplimiento de metas mediante los incentivos monetarios o no monetarios es una ruta correcta hacia la calidad en la entrega de los servicios públicos de la población. En cuanto a los objetivos del PPR, ya hablando acerca de su importancia y sus beneficios, ¿cuáles son? Pues son principalmente dos, ¿ok? Principalmente dos. En resumen, mejorar la elección de qué gasto priorizar, ¿ok? ¿Por qué? Porque este objetivo busca que los recursos se asignen a resultados medibles, ¿correcto? Y en segundo lugar, impulsar a que los operadores gasten más eficientemente y más eficazmente, ¿correcto? Entonces se quiere mejorar el desempeño en la asignación de presupuesto. Y esto implica eh, que el objetivo sea una mejora del desempeño, ¿correcto? ¿Y para qué buscamos la mejora del desempeño? Pues para mejorar los resultados también, ¿ok? La asignación de los recursos va a estar entonces directamente relacionada con el desempeño
y cuanto más eficientes y efectivos sean los programas, los resultados, y cuanto más resultados positivos generen. ¿Ok? Bien. En cuanto a la implementación del presupuesto por resultados en el Perú y cómo contribuye a mejorar la gestión pública, esto funciona como un proceso, ¿correcto? Primero, eh, se ha logrado la reducción de la programación inercial del presupuesto. ¿Sí? Ese es un hito importante. Ya la simple y llana programación inercial se ha dejado progresivamente de lado. Es decir, ya no nos basamos únicamente en el presupuesto del año anterior. Esto significa que el presupuesto debe ajustarse a las necesidades actuales y a los resultados que se desean alcanzar. También en el Perú hemos comprendido que es importante conocer los resultados del gasto hecho en el pasado. ¿Ok? El presupuesto por resultados funciona con la lógica de la retroalimentación. Veo lo que hicimos en el pasado, lo que hicimos mal, lo que hicimos bien, cuántos recursos asignamos a lo que hicimos mal y a lo que hicimos bien, para que en el futuro podamos orientar más recursos precisamente a donde obtuvimos mejores resultados. ¿Ok? Y esto entonces implica realizar siempre una evaluación continua de lo hecho. Y finalmente, hemos entendido también que la alineación de los intereses de los actores involucrados es crucial y determinante. ¿Por qué? Porque el presupuesto por resultados requiere que se alineen los intereses de todos los actores involucrados. ¿Ok? Y esto incluye gobiernos locales, gobiernos regionales, sociedad civil, gremios empresariales, gremios de trabajadores. Entonces, el objetivo es que todos trabajen con una visión común. ¿Cuál es esta visión común? Lograr resultados medibles que beneficien a la población. Disculpen. A ver, ahora pasamos a los programas presupuestales. Ya hemos hablado de gestión por resultados, cómo va a aterrizar esto en los procesos presupuestales a través del presupuesto por resultados. Y ahora vamos a hablar de los programas presupuestales con articulación territorial. ¿Qué son los programas? ¿O qué es un programa presupuestal? Pues un programa presupuestal, en términos sencillos, es una herramienta clave del presupuesto por resultados, ¿correcto? Que tiene la finalidad de mejorar la gestión pública y asegurar que los recursos asignados tienen impactos reales. Entonces, ¿qué es un programa presupuestal? Es una estrategia de gestión pública, ¿correcto? Que nos va a permitir vincular de forma directa la asignación de recursos presupuestales a productos y también a servicios que son necesarios para alcanzar resultados concretos, que son necesarios para alcanzar beneficios concretos en favor de la población, ¿correcto? Siempre tenemos que tener en cuenta que aquí lo clave es que estos resultados deben ser medibles, ¿correcto? Para poder ser evaluables y saber si estamos generando el impacto deseado, ¿ok? Por ejemplo, si se asignan recursos para mejorar la educación, ¿sí? El programa presupuestal va a buscar no solamente destinar fondos, sino también va a permitir medir si ese dinero ha generado mejoras en los resultados educativos, como por ejemplo un aumento en las tasas de eh, comprensión lectora, habilidad lógico-matemática, o si hay una disminución en la deserción escolar, ¿ok? Que son señales de la mejora en la calidad educativa, ¿correcto? Entonces, lo que va a permitir un programa presupuestal es definir en la lógica de la eficiencia por resultados, resultados que sean vinculados a cambios,
¿correcto? Nos va a permitir también presupuestar productos y servicios, nos va a permitir determinar responsables, nos va a permitir establecer mecanismos de información para monitorear y evaluar los resultados y también evaluar resultados a favor de la población, ¿correcto? No basta con gastar, sino que va a ser siempre importante verificar que el impacto sea positivo, ¿correcto? Además, la información recolectada durante la implementación de los programas nos va a servir para tomar decisiones, ¿ok? Sobre cómo se debe asignar los recursos públicos en el futuro. Pues bien, hemos hablado de la importancia del presupuesto por resultados. ¿Y cuál es la importancia entonces que implica el programa presupuestal? Pues tiene una gran importancia en la gestión pública porque el programa presupuestal se va a enfocar en vincular directamente los recursos públicos con productos y servicios específicos que impacten positivamente en la población, ¿correcto? El programa presupuestal va a buscar que el gasto público se realice de manera más eficiente y eficaz. Por ejemplo, si un programa presupuestal está orientado, vamos a ver algunos de los programas presupuestales que tenemos, si un programa presupuestal está orientado a mejorar el acceso a la salud, entonces se van a asignar recursos específicamente a temas de medicamentos, a temas de equipo hospitalario, a temas de personal médico. ¿Para qué? Para asegurar que el dinero se gaste de manera que se beneficie directamente a las personas que más lo necesitan. ¿Correcto? Entonces, dentro del esquema del programa presupuestal, no solo se trata de distribuir dinero, sino de garantizar que los recursos generen resultados medibles, ¿correcto? Ahora, decimos que eh, los programas presupuestales forman parte de un esquema de articulación entre distintos ámbitos de gobierno. ¿Por qué decimos esto? Porque en la implementación de los programas presupuestales no es tarea exclusiva en un solo nivel de gobierno, sino que va a involucrar la colaboración de los tres niveles: gobierno nacional, gobierno regional y gobiernos locales. ¿De acuerdo? El gobierno nacional va a tener el rol de diseñar los programas presupuestales. ¿Cuál es el rol del gobierno nacional dentro de el tema de los programas presupuestales? Hacer el diseño, validar los modelos operacionales, ¿correcto? Y esto lo va a hacer en conjunto con los gobiernos regionales y los locales. Entonces, este nivel de gobierno, el nacional, también va a ser responsable de asignar los recursos para financiar los productos y los servicios que se van a ofrecer, así como también de ejecutar los proyectos de inversión pública a nivel nacional. Por ejemplo, un programa nacional de educación podría financiarse a través del presupuesto nacional, que va a asignar recursos a temas de infraestructura, de temas de material educativo. Un segundo nivel de coordinación y articulación es, por supuesto, también el gobierno regional. Y a nivel regional, los gobiernos van a participar en la validación de los modelos operacionales, ¿correcto? El gobierno nacional hace el diseño y lo valida con los gobiernos regionales eh, en la adaptación de esos programas a las necesidades locales, ¿de acuerdo? Los gobiernos regionales entonces van a proveer los productos y servicios dentro de sus territorios, como por ejemplo en un programa de salud regional que va a destinar recursos para medicamentos o para hospitales locales, ¿correcto? El tercer nivel de gobierno, que son los gobiernos locales, también forma parte de esta articulación y ejecuta un rol fundamental. Junto con los gobiernos regionales, también tiene la responsabilidad de validar los modelos operacionales y de ejecutar directamente los proyectos de inversión pública dentro de las comunidades, ¿correcto? Si un programa presupuestal, por ejemplo, incluye la mejora del acceso al agua potable, entonces los gobiernos locales, las municipalidades distritales, se van a encargar de garantizar que los recursos se destinen principalmente a este tipo de proyectos, a infraestructura local o instalación de redes de agua en zonas específicas, ¿correcto? Ahora, existen
hemos hablado bastante, tema conceptual de los programas presupuestales, y existen eh, una diversidad de programas presupuestales que están implementados o han sido implementados a lo largo de los años en nuestro país, ¿correcto? Eh, el resumen de cuántos y cuáles son los programas presupuestales, ustedes lo pueden obtener en el link que ven en la diapositiva, ¿correcto? Es información que nos proporciona el Ministerio de Economía y Finanzas. Eh, pero aquí lo que hay que resaltar, y es importantísimo, es que esta implementación refleja las distintas prioridades del país en diferentes momentos, ¿correcto? Entonces, estos programas se han convertido indudablemente en una herramienta clave en la gestión pública, ¿correcto? Tenemos programas como, por ejemplo, el programa articulado nutricional, tenemos el programa salud materno-neonatal, los cuales están directamente orientados a mejorar la salud de la población. Estos programas no solo son vitales para la prevención de enfermedades, sino también para asegurar un desarrollo saludable en las comunidades más vulnerables, ¿correcto? Donde cada inversión, cada sol que colocamos puede significar realmente, en términos objetivos, una mejoría en los índices de salud y un mayor acceso a servicios médicos. Asimismo, podemos observar también que a lo largo de los años se observa la inclusión de programas sociales como, por ejemplo, el bono familiar habitacional, ¿sí? Eh, que tiene como objetivo reducir la pobreza a través de la mejora de las condiciones de vida, ¿correcto? Estos programas son esenciales, por supuesto, para brindar acceso a vivienda digna a sectores de la población que ¿cómo decir?, históricamente han sido excluidos o marginados, ¿correcto? No menos importante es también, por supuesto, la gestión ambiental, lo cual se refleja en programas como la gestión sostenible de recursos naturales y la diversidad biológica. Eh, Programas como este busca fundamentalmente asegurar el uso adecuado de nuestros recursos naturales, ¿ok? Pero no solamente su uso adecuado, sino también garantizar que este uso sea sostenible, es decir, que las futuras generaciones puedan disfrutar también del mismo entorno saludable y sostenible del cual podremos disfrutar en la actualidad, ¿correcto? Entonces, lo importante aquí es ver cómo a través de la implementación de estos programas se busca priorizar el gasto público, ¿correcto? Cada uno de estos programas, además, eh, podemos decir que se encuentra enmarcado, aquí mientras hablo, vamos a visualizar algunos otros programas más. Lo importante es aquí ver que a través de la implementación se va a buscar priorizar el gasto público, ¿correcto? Y que además está enmarcado en una estructura funcional. ¿Qué quiere decir eso? Que permite seguir su evolución y, y asegurar que los recursos se estén utilizando de forma eficiente, ¿ok? Entonces, el gobierno nacional, el gobierno regional y local van a jugar un papel crucial pues de manera conjunta van a asegurar de que estos programas lleguen a todos los rincones del país donde más se necesita. ¿Ok? Entonces, he brindado unos ejemplos, pero les he mostrado la lista completa hasta hoy. Sí, son más de 80 programas presupuestales que tenemos a la fecha. No son solo números y nombres de programas, ¿correcto? Aquí lo importante es que son acciones concretas que buscan mejorar la vida la situación de los ciudadanos, ¿correcto? Pero al mismo tiempo, esta mejora de vida se da con la optimización del uso de recursos públicos, es decir, que cada sol gastado va a tener un impacto directo y positivo en la población, ¿ok? Entonces, hemos hablado acerca del rol que cumplen eh, el gobierno regional, el gobierno nacional, el gobierno local, ¿correcto? Estos roles tienen que articularse, ¿ok? Tienen que articularse. Entonces, la articulación territorial aquí juega un papel determinante, clave, para entender cómo los distintos niveles de gobierno deben trabajar juntos de manera coordinada para lograr los resultados que beneficien a la población. Entonces,
Nos referimos, cuando hablamos de articulación territorial, a que se integran dos o más entidades de diferentes niveles de gobierno, ya sea nacional, regional o local, en las distintas fases del proceso presupuestario que está asociado a un programa presupuestario. ¿Ok? Entonces, este concepto cobra relevancia especialmente cuando se busca optimizar el uso de los recursos. ¿Ok? Cuando se busca garantizar que las intervenciones del Estado sean eficaces, que sean eficientes. En vez de que entonces cada nivel de gobierno trabaje de forma aislada, que podría hacerlo, ¿sí? La articulación territorial promueve acciones conjuntas, promueve coordinación efectiva entre las autoridades locales, entre las regionales y nacionales, porque genera mejores resultados, ¿correcto? Por ejemplo, dentro de los programas presupuestales que tenemos, imagine un programa presupuestal de salud, ¿correcto? Para que funcione correctamente, el gobierno nacional debe proveer los recursos y directrices, ¿sí? A nivel de diseño. Pero el gobierno regional debe validar y adaptar los programas según las necesidades específicas de su territorio. Y los gobiernos locales deben ejecutar, ¿sí? Los proyectos dentro de las comunidades. Entonces, en esta lógica de rol, sin una correcta articulación territorial, lo más probable es que los esfuerzos que se hagan sean ineficaces, ¿correcto? Entonces los recursos no van a llegar donde más se necesitan o los resultados, peor aún, no van a ser los esperados. Entonces, cada programa presupuestal se implementa y funciona a través de lo que denominamos el plan de articulación territorial del programa presupuestal, ¿correcto? Entonces, como parte del proceso presupuestario, este plan de articulación territorial va a establecer pautas, va a establecer hitos específicos para cada nivel de gobierno, detallando qué acciones debe tomar cada uno de estos niveles en cada fase del proceso, ¿correcto? Estas pautas se van a hacer esenciales para que todos los actores involucrados, sin importar el nivel de gobierno, actúen con una visión que sea compartida y que trabajen hacia un mismo objetivo. ¿De acuerdo? En términos prácticos, entonces, la articulación territorial va a ayudar a que los proyectos de inversión pública y todas las actividades se alineen con las necesidades locales. ¿Correcto? Bien. Para no hablar simplemente a nivel de conceptos, para no hablar simplemente en términos abstractos, podemos utilizar el caso de la unidad ejecutora del Hospital Regional de Lambayeque, por ejemplo, ¿correcto? Por ejemplo, que es un programa presupuestal donde se detalla el proceso de atención de personas con trastornos y síndromes psicóticos tratados oportunamente, ¿correcto? En este tipo de programas presupuestales, cada paso va a tener o va a ser parte de una cadena de valor que va a relacionar, como ya lo dijimos al principio, insumos, actividades, productos, resultados e impacto o resultado final. Entonces vamos a comenzar con los costos, ¿correcto? Los costos nos van a indicar cómo se asigna el presupuesto para cubrir los tratamientos. Y estos costos se van a calcular según precios unitarios de los insumos, por ejemplo, materiales médicos, temas de pasajes, temas de viáticos. ¿Ok? Entonces, el presupuesto debe cubrir estos insumos de forma eficiente y debe estar alineado con las expectativas de los resultados. ¿Ok? Ahora, estos insumos pueden ser bienes o pueden ser servicios, ¿sí? Pero la asignación de estos insumos debe ser suficiente para que las actividades puedan ejecutarse sin contratiempos, ¿correcto? Entonces, si hay un servicio de tratamiento ambulatorio o internamiento, los recursos asignados deben cubrir los costos asociados, ¿ok? Como, por ejemplo, temas que pueden ir desde los pasajes del personal o el material del tratamiento que sea necesario para los pacientes, ¿correcto? Entonces, de ahí pasamos a las actividades. Estas actividades pueden incluir dos áreas esenciales de intervención, ¿correcto? En el ejemplo, en el caso,
pueden cubrir áreas como el área de tratamiento ambulatorio o el área de tratamiento con internamiento. Ambas actividades se van a medir en función de la unidad de medida, que es el número de personas tratadas, ¿correcto? Y aquí vemos la meta 2022 con dos acciones centrales. La atención ambulatoria, ¿sí? Con un objetivo de 52 personas tratadas, y el tratamiento con internamiento, con una meta de 22 personas tratadas. Entonces, los productos ahora. Los productos son los resultados directos de las actividades ejecutadas, ¿correcto? Eso ya lo hemos mencionado. Conceptualmente ya hemos definido que son productos, ¿eh? Lo que le entregamos de manera concreta a la población, ¿sí? A través de las actividades. Entonces, ¿cómo es que reciben, ¿sí? Las personas con trastornos y síndromes psicóticos su tratamiento oportuno? Entonces, estos productos deben cumplirse con la meta de ofrecer tratamientos estándar, de calidad, lo que a su vez va a contribuir a aumentar el porcentaje de personas diagnosticadas que reciben la atención adecuada, ¿correcto? Ahora, los resultados dentro de la cadena de valor de este programa presupuestal. Los resultados aquí nos deben indicar los beneficios más amplios de las actividades, ¿correcto? Nos deben indicar intervenciones oportunas y de calidad en el diagnóstico y tratamiento de problemas psicosociales y trastornos mentales, ¿correcto? Entonces, aquí como resultado vamos a buscar incrementar el número de personas tratadas, pero también mejorar la calidad de servicio, ¿ok? Lo que va a tener un impacto positivo tanto en la salud individual como en la salud pública a nivel local y nacional, para finalmente llegar al resultado final o impacto. El resultado final es el impacto tangible que se obtiene a través de todo este proceso, ¿ok? ¿Y cuál es, para este caso, ese resultado final? Es que la población con problemas psicosociales y trastornos mentales sea atendida adecuadamente, ¿correcto? Entonces, en el ejemplo que ustedes tienen enfrente, vemos que se busca que el impacto refleje este cambio profundo en la sociedad hacia un porvenir mejor. Entonces, el programa contribuye a mejorar la atención de la salud mental a nivel nacional, alcanzando casi el 30% de personas atendidas el año 2021, ¿correcto? Eso es un resultado importante y verificado. ¿No? Entonces, los programas presupuestales nos presentan el concepto de estructura funcional programática, ¿correcto? ¿Y qué es esto? Es la base fundamental para la organización del presupuesto. La estructura funcional programática va a integrar y va a agrupar los productos y actividades que un organismo, una entidad debe realizar según los objetivos establecidos, ¿ok? Esta estructura operativa resulta o va a resultar esencial para que cada acción se realice de acuerdo con los resultados esperados y pues esto permita una correcta asignación de recursos y una medición adecuada de los resultados obtenidos. Bien. Entonces, en cuanto a la organización dentro de la estructura funcional programática, existen categorías presupuestales que van desde el programa presupuestal hasta la unidad de medida, que es donde se van a reflejar las metas físicas específicas que se deben alcanzar, ¿correcto? Y las categorías de los programas se van a desplegar entonces en varias etapas, ¿correcto? La etapa del producto o proyecto, la etapa de la actividad, la etapa de la función, la etapa de la división funcional, el grupo funcional, es decir, detalles más específicos de la función que se inserta en el programa, la finalidad, que es el propósito principal del programa, y la unidad de medida, que es fundamental porque nos va a describir cómo se mide el avance y los logros que se vayan alcanzando con la ejecución del programa. Entonces, ¿cómo se refleja la estructura funcional programática en el CIAF? ¿Ok? ¿Cómo se refleja la estructura funcional programática en el CIAF?
se refleja específicamente en el proceso mismo de programación presupuestal. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar en principio con la estimación del gasto, que va a ser un paso crucial. El proceso va a comenzar cuando el pliego recibe los montos de asignación, es decir, los techos presupuestales, que se dividen según la fuente de financiamiento, el rubro, la categoría de gasto, etcétera, ¿correcto? Entonces, esta asignación va a ser el punto de partida para la distribución de los recursos dentro de las diferentes entidades y programas. Entonces, el área de presupuesto va a verificar las actividades asociadas a los diferentes programas presupuestales, ¿sí? Y esto incluye una revisión de las metas y montos que ya han sido establecidos de manera previa. ¿Ok? Entonces es importante señalar aquí que las metas y montos deben estar claramente alineadas con las categorías presupuestales. Y que por supuesto la asignación debe realizarse en base a estas metas establecidas. En el siguiente paso, el área de presupuesto de cada unidad ejecutora o del propio pliego tiene la responsabilidad de registrar o utilizar la estimación del gasto. Finalmente, si alguna cadena de gasto, es decir, un gasto relacionado con una actividad o producto, no está registrada dentro del sistema, el usuario tiene la opción de crear una nueva entrada, ¿correcto? Y este paso es fundamental para que todos los montos se asignen de manera correcta, ¿ok? A las diferentes actividades y productos que forman parte de los programas presupuestales, ¿correcto? Bien, entonces, ¿cómo se implementan los programas presupuestales? ¿Ok? Eh, los programas presupuestales se implementan desde la programación hasta la ejecución. ¿Ok? Y se trata de que siguen unas reglas claves. Esta implementación sigue un conjunto de reglas claves que rigen el camino para que estos programas puedan desarrollarse y cumplir con los objetivos. ¿Ok? Eh, ¿Cómo el ciudadano evidencia los resultados? ¿Correcto? En un esfuerzo de transparencia, ¿correcto? Un esfuerzo de lograr que el propio ciudadano mismo sea quien pueda auditar los resultados de los programas presupuestales, que se han establecido mecanismos, ¿de acuerdo? Y estos mecanismos, a decir, pueden dividirse en tres grandes grupos, ¿correcto? Eh, Uno, tenemos las herramientas como el Resulta, ¿sí? ¿Qué es el Resulta? Pues es una herramienta que permite a los ciudadanos conocer en tiempo real el avance de los indicadores de desempeño de los programas presupuestales, ¿correcto? Es una plataforma que gestiona el Ministerio de Economía y Finanzas y que mediante ella los ciudadanos, un ciudadano común y corriente, puede acceder a información detallada, simplificada sobre el proceso y el progreso y los resultados de los distintos programas, ¿correcto? Asimismo, se tiene como herramienta disponible la fuente de el INEI, y el INEI proporciona una fuente confiable de información económica actualizada periódicamente, ¿correcto? También eh, las diferentes entidades del sector público tienen por obligación tener un portal de transparencia económica, ¿correcto? Y esta plataforma es otra herramienta crucial que permite a los ciudadanos seguir el flujo de los recursos del Estado, ¿correcto? ¿Por qué? Porque a través de ella se pueden conocer diariamente la ejecución de gasto y los ingresos generados por las entidades públicas, ¿ok? Bien. Por supuesto, eh, las formas o las variantes mediante las cuales los ciudadanos pueden obtener esta información no está restringida a estos tres instrumentos. También existen temas de censos, temas de encuestas, boletines periódicos, lo cuales son recursos adicionales que proporcionan datos actualizados y detallados sobre diversas áreas, ¿correcto? Incluidas
las relacionadas con la ejecución del presupuesto y el impacto de los programas en la población. Ahora, tenemos instrumentos del presupuesto por resultados. ¿Cuáles son los programas presupuestales? ¿Sí? Que son definidos como prioridades, con prioridades claras, ¿correcto? Tenemos el seguimiento, la evaluación y los incentivos a la gestión, ¿correcto? Pero esto me parece que ya lo hemos visto en algunas diapositivas anteriores, así que vamos a avanzar rápidamente. Las categorías presupuestales también lo hemos visto ya, podemos pasar. Sí. Ok, aquí eh, mostramos cómo se estructura programáticamente el presupuesto público, detallando cómo se organiza y clasifica a lo largo de distintos niveles jerárquicos y se ilustran fundamentalmente las relaciones entre los elementos clave que componen el presupuesto por resultados. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos un nivel más alto, que es el programa presupuestal, ¿sí? Y tenemos los productos, ¿sí? Dentro del programa presupuestal, y son los resultados tangibles, ya hemos dicho, los entregables que se generarán como resultado de la ejecución del programa, ¿ok? En el gráfico podemos tener producto 1, producto 2, ¿sí? Que se deriva del programa presupuestal. Pero un producto puede ser, por ejemplo, un número de escuelas construidas o personas beneficiadas con tratamientos médicos. De ahí vamos a las acciones. Y en este nivel de estructura, las acciones se refieren a actividades generales, ¿correcto? Que son necesarias para la ejecución del programa. Tenemos actividades y acciones de inversión, ¿ok? Que son actividades específicas que se van a llevar a cabo para alcanzar los objetivos de los proyectos. Y tenemos asignaciones presupuestales que no resultan en productos, los famosos AMLOP, ¿ok? Que se encuentran en la parte más baja de la jerarquía, ¿sí? Porque tienen asignaciones que no generan productos tangibles directamente, pero son necesarias para cubrir el financiamiento de las instituciones o para la gestión del programa, ¿correcto? Como pueden ser gastos administrativos o asignación para costos operativos generales. Bueno, ya entrando a la última parte de esta eh, conferencia, vamos a hablar acerca de cómo eh, se especifican los lineamientos para el seguimiento y la evaluación. ¿Qué es el seguimiento del desempeño de los PPR? Pues es un proceso continuo de recolección y análisis de información que va a permitir saber en qué medida un presupuesto por resultados está cumpliendo con sus metas y objetivos. Entonces, a través de este proceso, se va a realizar una evaluación continua durante las distintas fases del proceso presupuestario, lo que va a permitir determinar si las metas establecidas se están alcanzando de acuerdo con lo planificado. ¿Y a qué se le hace seguimiento en los presupuestos por resultados? Pues a los resultados finales de las estrategias, ¿ok? Se evalúa si los productos y resultados esperados han sido alcanzados o no, a los resultados de los programas presupuestales. Este punto incluye la verificación si los programas han entregado los resultados esperados en términos de producto y servicio. Se hace seguimiento de los productos de los programas presupuestales, es decir, se mide la efectividad en la entrega de los productos planificados, como por ejemplo infraestructura o servicios prestados, y se hace seguimiento a las asignaciones presupuestarias. ¿Ok? Se monitorea entonces si los recursos asignados están siendo utilizados de acuerdo con lo diseñado, con lo planificado, programado, previsto. ¿Ok? Garantizando así una correcta ejecución financiera. ¿Ok? ¿Y cuáles son los principales objetivos del seguimiento de desempeño de los programas presupuestales? Podemos decir que son verificar el logro de metas, por supuesto, identificar indicios sobre la eficiencia en el uso de los recursos, promover el uso de información del desempeño para la implementación de políticas públicas, identificar problemas de gestión, promover la transparencia, difundir la información sobre el desempeño. Entonces, eh, resulta importante para que todos estos objetivos se cumplan fehacientemente, medir el diseño de los programas presupuestales, ¿correcto? Porque si
tenemos una correcta medición del diseño, vamos a conocer y dirigir el rumbo de las políticas públicas de una mejor manera, porque las autoridades pueden ajustar las políticas en función de los resultados obtenidos, asegurando que se cumplan los objetivos establecidos, porque podemos evaluar el diseño y los resultados de los programas y se pueden identificar áreas, por lo tanto, de mejora, lo que va a permitir optimizar los programas y las políticas, porque vamos a poder medir el desempeño, sí, que no solo es útil para la toma de decisiones, sino también para fomentar una cultura, ¿sí?, de evaluación continua que promueva, que impulse la mejora constante en la gestión de los recursos. Entonces, hay un proceso de seguimiento, ¿correcto? Ya sabemos por qué es el seguimiento, hay un proceso de seguimiento. La primera etapa de este seguimiento es la definición de los indicadores, ¿correcto? Esto implica identificar, establecer qué variables van a ser analizadas para medir el éxito de cada programa. Después vamos por la elaboración de fichas técnicas de los indicadores de desempeño, ¿correcto? Y esta ficha debe contener la información relevante sobre cómo se calcula y mide cada indicador, las fuentes de datos que se van a utilizar y la metodología que se va a seguir. Luego tenemos la revisión de los indicadores de desempeño, ¿correcto? Entonces vamos a asegurarnos de que estos indicadores sean adecuados para evaluar los resultados del programa y que sean viables para medir los resultados de manera, sobre todo, efectiva, ¿correcto? Luego se hace la medición de los indicadores, ¿de acuerdo? Esto implica la recolección de datos y la evaluación del desempeño de los programas en función de indicadores que han sido previamente establecidos. Y en una quinta etapa implica el uso de estos indicadores, ¿correcto? ¿Cómo vamos a utilizar? Pues a través de, el análisis, ¿sí?, de los datos recabados para ser aplicados en la mejora de la ejecución de los programas y ajustar las políticas públicas en función de los resultados que hemos obtenido o que no hemos obtenido. ¿Ok? Entonces, todo esto bajo la lógica de la retroalimentación, que es clave para realizar ajustes y garantizar que los recursos se sigan utilizando de manera eficiente. ¿Qué entidades están involucradas en el proceso de seguimiento? Pues está, por supuesto, el Ministerio de Economía y Finanzas como principal entidad responsable, pero también tenemos a las entidades del gobierno nacional, a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales para garantizar que se sigan las metas e indicadores de desempeño del programa, ¿correcto? Tenemos a el INEI, eh, que juega un papel fundamental porque revisa la base de datos y la sintaxis de los cálculos relacionados con los indicadores de desempeño, ¿correcto? Y tenemos a los gobiernos regionales, que son responsables de la medición y el uso de los indicadores de desempeño. Entonces, lo que podemos ver es que este proceso de seguimiento implica una colaboración interinstitucional entre diversas entidades del gobierno. ¿Por qué necesitamos esta colaboración institucional? Porque el proceso de elaboración de los indicadores de desempeño es un proceso que puede ser complejo, ¿correcto? Pero pasa por el tema de definición, pasa por el tema de construcción de los indicadores, ¿ok? Pasa por el tema de la medición y pasa por el tema del uso de estos indicadores de desempeño, como ya hemos reseñado en las diapositivas anteriores. Bueno, ¿a qué nos referimos con definición de indicador de desempeño? En el marco de los programas presupuestales, un indicador de desempeño es una medida tanto cualitativa como cuantitativa que va a permitir describir características, comportamientos o fenómenos, ¿sí? Y se va a utilizar principalmente para comparar periodos anteriores, ¿sí?, o con metas que han sido previamente establecidas. ¿De acuerdo? Entonces, en el contexto de los programas presupuestales, estos indicadores resultan claves para, digamos, realizar un seguimiento de los programas. ¿Por qué? Porque van a permitirnos, por supuesto, conocer si se están alcanzando los resultados y productos previstos. Entonces, tenemos incluso una clasificación de indicadores de desempeño e indicadores de producción física. Los indicadores de desempeño van a medir el logro de los resultados esperados
conforme a ciertos atributos establecidos. Entonces, para esto se suelen utilizar términos relativos como porcentajes, como ratios, y pueden aplicarse tanto a resultados como productos, ¿ok? Pero también existen indicadores de producción física, ¿ok? Que son específicos a nivel de producto, actividad, y suelen emplearse para formular indicadores de desempeño, permitiendo medir la cantidad, sobre todo de recursos utilizados en la producción de servicios o productos, ¿correcto? Un ejemplo podría ser el número de vacunas aplicadas a niños menores de 36 meses, ¿ok? En términos, digamos, que puedan resultar prácticos, podemos dar ejemplos para que se clarifique este tema. En el caso del programa articulado nutricional, el PAN, uno de los objetivos es reducir la desnutrición crónica infantil, ustedes saben. Entonces, en este contexto, un indicador de producción física podría ser el número de vacunas básicas aplicadas a menores de 36 meses, mientras que el indicador de desempeño podría ser la proporción de niños menores de 36 meses que reciben todas esas vacunas básicas. Ahora, ¿cómo se evalúan los programas, el presupuesto por resultado y los programas presupuestales? Existen tres tipos de evaluación, ¿correcto? Ya estamos finalizando. Existe la evaluación de desempeño y ejecución presupuestal, ¿ok? Que se centra en un análisis integral que va desde la concepción del programa hasta la ejecución y los resultados. Entonces, a través de este enfoque, se ha podido identificar si el programa ha cumplido con sus objetivos de manera eficiente, con la calidad comprometida y si los recursos han sido bien aprovechados para alcanzar las metas establecidas. Pero también se tiene el tipo de evaluación PPR2, cual indica la evaluación de impacto, ¿correcto? Entonces, esta evaluación se va a enfocar en los resultados finales. Como bien lo dice su nombre, en los resultados finales, en el impacto. ¿Sí? Porque se va a relacionar con el cumplimiento de las metas de la intervención. Y se utilizará una metodología para analizar estos efectos. ¿Correcto? Entonces, aquí vamos a evaluar si los productos entregados han tenido un impacto esperado, si los resultados pueden ser eh, considerados como un verdadero, digamos, cambio que sea atribuible a la intervención del programa. Y finalmente, tenemos la evaluación que se hace por independientes, ¿ok? Y aquí tenemos dos tipos de evaluación. La evaluación de diseño y ejecución presupuestal y las evaluaciones de tiempo. Ambos tipos de evaluación van a ayudar a mejorar la gestión pública, brindando información que es objetiva sobre cómo un programa ha sido diseñado, ejecutado y qué resultados ha generado. ¿Correcto? Eh, bien, llegado a este punto, estimados participantes, vamos a decir que hemos concluido con entregarles toda la información que creemos necesaria y pertinente para que ustedes eh, comprendan profundamente la lógica y la importancia de la gestión por resultados. ¿Ok? Eh, Podemos decir a manera de conclusión que la gestión por resultados y los programas presupuestales son entonces fundamentales para transformar la forma en que gestionamos el Estado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estos enfoques nos van a permitir asegurar que los recursos que destinamos a políticas públicas realmente lleguen a quienes más lo necesitan con resultados tangibles. Entonces, la clave está en medir constantemente el impacto, no solo en términos de dinero gastado, sino en lo que realmente importa, que es lograr cambios de mejora en la ciudad. Entonces, necesitamos, hemos dicho, y esto es fundamental puntualizar al final de la exposición, la participación activa de todos los niveles de gobierno para que los programas sean efectivos. Porque de nada va a servir que se tenga una buena estrategia si no tenemos la capacidad de ejecutarla y hacer que cada sol invertido se traduzca en bienestar para las personas, ¿correcto?
Entonces, por todo lo dicho, este programa de especialización en desarrollo e inclusión social no solamente es relevante, sino que resulta urgente para todos los que nos han acompañado en esta jornada de capacitación, ¿correcto? ¿Por qué? Porque nos enseña a cerrar las brechas que nos dividen como sociedad y asegurar que las políticas públicas no solo sean eh, comprendidas por la población, sí, que es nuestra principal preocupación como un gasto, ¿correcto? Sino como una inversión, que la población entienda que el uso de los recursos es una inversión real en el futuro de nuestros ciudadanos, ¿correcto? Y que solo a través de una gestión pública transparente, eficiente, responsable, podemos garantizar que lo que se planifica en las oficinas de gobierno, en la llamada burocracia, se traduzca en cambios concretos en la vida de él. Entonces, pretendido contribuir con estos conocimientos a afianzar su voluntad, estimados participantes, por generar los cambios que tanto urge en nuestra sociedad. Espero que les haya sido de su agrado. Muchas gracias a todos y será hasta una nueva oportunidad, si Dios lo permite, y de repente el eh, comité organizador de este programa. Muchas gracias, estimado Manuel. Ok, muchísimas gracias, Pedro Chávez, por el tema desarrollado el día de hoy, Ges. Y hacerles recordar que con la ponencia de nuestro estimado Pedro Chávez Valverde hemos terminado la lección número 8 a través de su ponencia Gestión por Resultados y Programas Presupuestales para el Cierre de Brechas. ¿Qué quiere decir? Que hemos terminado el módulo 3 de Gestión Presupuestal para Gobiernos Subnacionales. Felicitarlos en nombre del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y también mencionarles lo que comentó el coordinador del programa de especialización, Gianfranco Lira Arbe, que la primera evaluación se va a llevar a cabo el día del 25 al 28 de abril del presente año. Por favor, no dejen de realizar las evaluaciones de todos los módulos ya desarrollados. Son preguntas muy sencillas, repasen las clases, revisen el material que se les sube, que se les comparte, para que puedan ustedes también obtener una buena nota, como lo merecen. ¿Ok? Sin más preámbulo, estimado Pedro y participantes, nos despedimos hasta, hasta el día 29 de abril, que comenzamos con el módulo 4, el FINAIS y el apéndice al 2030. ¿Ok? Muy buenas noches, no se olviden de responder las evaluaciones que son, vuelvo a repetir, del día 25 al 28 de abril. Muy buenas noches, muchísimas gracias.